El rosario del cura ausente. Nunca olvidaré aquella primera noche en que la campana sonó fuera de hora. En el pueblo, las campanas siempre habían marcado la vida: el amanecer, el ángelus, la misa y la muerte. Pero aquel tañido, ronco y solitario, sonó cuando ya todos dormíamos. Dicen que la tocó el viento, pero yo juro que vi una sombra moverse dentro del campanario. Fue poco después de que llegara el nuevo cura, el padre Mateo. Un hombre joven, de voz suave, sonrisa tranquila y mirada que te pesaba el alma. Llegó una tarde de invierno, con un maletín negro y una sotana demasiado limpia para nuestro barro. Decía venir a reemplazar al anterior párroco, muerto hacía meses en circunstancias que nadie se atrevía a comentar. Por entonces, el maestro Julián vivía solo en la casa del fin del camino. Había enviudado hacía poco y ya casi no salía. Los niños decían que se le oía hablar por las noches como si siguiera dando clase a su mujer muerta. Era un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren escribir en la pizarra antes que mirar a la gente. El padre Mateo fue el único que se atrevió a visitarlo. Subía hasta su casa cada tarde con la excusa de llevarle víveres o de compartir la soledad. A veces lo veía pasar desde la ventana de la sacristía, el cura, delgado y erguido, avanzando entre la niebla con un rosario en la mano. Nadie sabía qué hablaban allá arriba, pero pronto Julián empezó a venir más seguido a misa. Entraba al templo sin mirar a nadie, se arrodillaba en el último banco y murmuraba oraciones que nadie le enseñó. Algunas noches, cuando el pueblo dormía, se escuchaban voces desde la iglesia. No eran cantos ni rezos, eran susurros rotos, como discusiones apagadas. Los perros no se acercaban. Una madrugada, un vecino dijo haber visto al maestro frente al altar, rezando solo, con los ojos cerrados y el cuerpo meciéndose como si alguien invisible lo empujara. Al día siguiente, el padre Mateo habló en el sermón sobre los hombres que cargan con pecados ajenos. Y todos miramos a Julián, que bajó la cabeza sin decir palabra. A partir de entonces, el pueblo dejó de dormir tranquilo. No sé en qué momento el padre Mateo empezó a tener tanto poder sobre Julián. Lo cierto es que con el paso de las semanas, ya nadie lo veía sin el cura. Iban juntos al campo, rezaban en la iglesia después del toque de ánimas, y muchas noches el padre Mateo subía a su casa llevando una botella de vino que él mismo preparaba. Decía que era para fortalecer el espíritu. Una tarde el maestro vino a la taberna. Llevaba el rostro pálido, los ojos hundidos. Apenas bebió un trago antes de decir que no estaba durmiendo, que algo se sentaba a los pies de su cama y le susurraba su nombre con la voz de su difunta mujer. Todos lo tomamos por una pesadilla, pero el silencio que se hizo en la mesa fue de miedo, no de burla. Esa noche la campana volvió a sonar. Desde entonces, el padre Mateo organizó vigilias. Decía que el pueblo estaba enfermo de pecado y que había almas sin descanso rondando las casas. Reunía a unos pocos fieles en la iglesia, entre ellos a Julián, y rezaban hasta el amanecer. Yo asistí a una sola de esas vigilias.
por curiosidad o por culpa, no lo sé. El aire olía a vino dulce e incienso. Las velas temblaban aunque no hubiera corriente. El cura hablaba despacio, con los ojos cerrados, mientras recitaba un rosario interminable. A cada misterio obligaba a Julián a repetir oraciones que nadie más conocía, frases extrañas en latín que parecían arrancarle el aliento. El demonio no teme al fuego, decía el padre Mateo, sino a quien reconoce sus pecados. Entonces lo hacía confesar cosas que ni siquiera sabía si eran ciertas, pensamientos impuros, rencores antiguos, dudas de fe. Julián terminaba siempre temblando, empapado de sudor. Con el tiempo, comenzó a evitar a la gente. Lo veíamos caminar por las calles al anochecer, murmurando con los labios secos, haciendo la señal de la cruz cada pocos pasos. Algunos aseguraban que hablaba con alguien invisible. Otros juraban que su sombra no seguía el movimiento de su cuerpo. Una noche, los gritos despertaron a medio pueblo. Venían de la casa del maestro. Cuando llegamos, el padre Mateo estaba allí, arrodillado junto a la cama, rezando con voz grave. Julián se retorcía con los ojos en blanco, mientras su cuerpo se arqueaba sobre las sábanas. El cura gritó que estaba poseído, que el demonio había tomado forma de mujer y lo visitaba cada madrugada. Lo roció con agua bendita y ordenó que nadie se acercara. Al día siguiente lo llevaron a la iglesia. El padre Mateo anunció que iniciaría un exorcismo, pero antes dijo que el maestro debía purificar su cuerpo. Le hizo beber un vino oscuro que, según él, había sido bendecido 3 veces. Nadie más lo probó. Esa noche, desde la calle, escuchamos los rezos, los golpes y el sonido de alguien llorando como si se le quebrara el alma. Nadie tuvo valor de entrar. La iglesia estuvo cerrada 3 días. El padre Mateo no permitía la entrada a nadie. Dijo que Julián debía mantenerse aislado hasta que la oscuridad saliera de su cuerpo. Nadie discutió. En el pueblo, el miedo ya mandaba más que la razón. Las campanas repicaban a horas extrañas, y cada vez que lo hacían, las luces del templo titilaban como si alguien respirara dentro. Algunas noches creí escuchar una voz de mujer, débil, respondiendo entre los rezos. Nadie quería acercarse, pero todos escuchábamos desde lejos, escondidos tras las ventanas. Al 4.º día, la puerta de la iglesia se abrió. Julián salió tambaleándose, el rostro cubierto de sudor y los labios manchados de vino oscuro. Caminaba descalzo, con el rosario colgando del cuello y la mirada vacía. El padre Mateo lo seguía unos pasos atrás, sosteniendo el hisopo como un cetro. El demonio ha sido expulsado, anunció, pero ha dejado su marca. Julián no volvió a hablar. Lo encerraron en su casa y el cura siguió visitándolo cada noche. Hasta que un amanecer, la campana sonó sola por última vez. Cuando subimos al campanario, encontramos al maestro colgado de la cuerda, el rosario enredado en sus manos. Tenía los ojos abiertos mirando al altar a través de la ventana rota. El padre Mateo ofició el entierro. En su homilía dijo que Dios reclama a los puros para salvarlos de su tormento. Pero yo, que vi cómo se movía su mano al persignarse, temblando como quien esconde una culpa, supe que algo no estaba bien. Semanas después, el cura desapareció. Nadie volvió a verlo. La iglesia quedó cerrada, el vino se echó a perder y el campanario enmudeció.
A veces cuando el viento baja del valle, todavía se escucha el tintineo de un rosario golpeando el hierro. Y juro que hay noches en que la campana suena otra vez, aunque no haya nadie vivo que la toque.